Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y estamos viendo, ya ustedes se dan cuenta que estamos meditando un poquito sobre la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco. Está escrita a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas, a los fieles laicos. Entonces, ¿a quién está escrito? A todos está escrito esta exhortación apostólica. Y en este momento estamos ya en el capítulo primero. Hemos visto durante todos estos programas lo que es el índice. Y ahorita ya estamos en el capítulo primero. Y en el capítulo primero, número 1, pues está ya la iglesia en salida. Y bueno, es algo que nosotros debemos de tener bien en cuenta. La iglesia, veíamos el programa pasado, desde el primer momento en que fue llamado, pues desde el primer momento en que fueron llamados nuestros padres a la vida, luego el momento del llamado a Abraham, pues le dice muy claramente el Señor: deja tu tierra y ven, ¿sí? Y así a cada uno de los grandes, de aquellos que forman parte de la historia de la salvación, es llamado a dejar ¿qué? Su comodidad, a dejar todo para ir al encuentro de Dios y para ir a predicar la palabra del Señor. Así que vemos también en el Éxodo 3, también a Moisés le hace esta invitación: ve, yo te envío, ¿sí? Y así a cada uno de los grandes hombres de la palabra, a Jeremías, a donde quiera que yo te envíe, irás, ¿sí? Y a nosotros, a cada uno de los bautizados nos dice: vayan a predicar, ¿sí? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Así que esta es una iglesia de salida. Esta es una iglesia que debemos de ir siempre, no una iglesia estática. Algo que está estático se muere. Si un agua no corre, se pudre, se echa a perder. El agua necesita de ir corriendo para que esté siempre limpia. Un manantial, que esté saliendo el agua y que esté corriendo el agua, es precioso, es limpia, cristalina el agua. Un lugar donde se ha quedado estancado el agua huele mal, ¿sí? Entonces, para que esté limpio, para que siempre haya vida, nosotros debemos de estar siempre saliendo, ¿verdad? Y el Señor nos llama a esta invitación. Empezamos desde salir para ir a evangelizar, pero en muchas ocasiones vamos también aplicándolo esto a nosotros en nuestra vida. Ya veíamos nosotros en el pasado programa cómo la evangelización nos habla ya de algunos perfiles muy especiales, ¿verdad? Algunos perfiles que el Señor, que el Padre, nuestro Santo Padre, nos habla de los perfiles de cuando nosotros de verdad vamos a predicar el Evangelio en 3 ámbitos diferentes, ¿sí? ¿Sí? Cuando nos habla de la predicación del Evangelio, ¿sí? Aquellos que tienen una fe católica intensa y sincera, aunque dice que no participan expresamente en el culto. Luego también aquellos pues que son personas bautizadas, pero que no viven para nada las exigencias del bautismo. Y también nos habla de a quienes no conocen a Jesucristo o siempre lo han rechazado. Estas personas, de verdad, ellos están allí esperando que alguien les comunique el Evangelio, ¿sí? Pero sin ir tan lejos. ¿A cuáles pertenece mi familia? ¿A cuál de estos 3 ámbitos pertenece mi familia? En mi familia hay, no sé, tus hermanos, tus hijos, tus papás, tus cuñados, tus yernos, no sé, tu familia. ¿Hay alguno de estos ámbitos? Hay algunas personas que son muy católicas, pero no están muy involucradas en la iglesia. Hay algunas personas, sí, que
que no tienen para nada, que son bautizados, pero no viven para nada su bautismo. Hay aquellas personas que no conocen nada de Dios. Entonces, sin ir tan lejos, ¿por dónde debes de comenzar tú? A evangelizar, pues, a tu familia. La familia es la primera que se te va a pedir cuentas. Es más, no se te van a pedir cuentas de que si evangelizaste en África, que si fuiste a Asia a evangelizar, o que si fuiste aquí, aquí al desierto a evangelizar. Se te va a pedir cuentas si empezaste evangelizando a tu familia. Y pudiéramos decir que ese es el ámbito más difícil donde nosotros nos encontramos. Porque bien lo dice Jesucristo, en ninguna parte, ¿sí?, un profeta, ¿sí?, es tan poco recibido como lo es en su casa. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque ahí te conocen. Tú no puedes llegar y decirles, tú tienes que, orar cuando ni siquiera te ven que oras, ¿verdad? Allí es la manera de evangelizar, debe de cambiar y debe de cambiar con el testimonio, ¿sí? Con el testimonio. Lo mismo que nos decía aquí el Santo Padre, que la iglesia no se trata de proselitismo, sino se trata de atraer a las personas, ¿sí? Es decir, por atracción. No tanto, igual nosotros podemos aplicarlo perfectamente, ¿sí?, a nuestra familia. En muchas ocasiones no podemos decir, no, pues es que tenemos que ir todos a misa. Al papá tiene que decirlo, aquel que tiene la autoridad tiene que decirlo, ¿verdad? Cuando los niños todavía obedecen, y no digo que de grandes, hay muchos jóvenes que son muy obedientes, pero me refiero a que cuando los niños todavía se pueden acostumbrar, se les puede transmitir esto, entonces nosotros debemos de verdad, el papá debe tomar su autoridad y decir, vámonos a misa, ¿sí? Pero más que aquellos que no tienen ni la autoridad, que son tus hermanos, que son, a lo mejor ya llega el momento que tus hijos, a lo mejor ya no es por proselitismo, tiene que ser por atracción, ¿sí? Y yo siempre les digo a los papás, enséñenle a sus hijos dónde deben encontrar la paz, el consuelo, la fuerza, la sabiduría, todo. ¿Por qué? Porque un día les van a faltar ustedes. Y un día ellos van a necesitar el consuelo, van a necesitar dónde encontrar la paz, van a necesitar dónde encontrar refugio, van a necesitar dónde encontrar la sabiduría para decidir en una cosa sumamente importante en su vida. ¿Y dónde van a buscarlo? ¿A dónde? Si ustedes no los enseñaron el camino, ojalá que alguien les enseñe el camino, pero el camino más seguro es aquel que te mostró tu papá. Si ellos se acuerdan, ok, sí, les enseñaste desde chiquitos el camino y les enseñaste que hay que orar y te vieron hincado a ti o te vieron hincada a ti mamá, es más difícil ver a los papás y arrastra más el ejemplo para los hombres, los mismos papás, ¿verdad? Entonces, si te vieron hincado y te vieron en un problema, salirte de tu casa e ir a misa, e ir al Santísimo. Y si un día tu hijo te encontró hincado frente al Santísimo, o lo llevaste a él al Santísimo y te hincaste con una reverencia muy grande, a él se le queda muy grabada esas imágenes de su papá hincado, de su papá allí, ¿sí?, junto a Dios. Entonces, de verdad nosotros tenemos que atraer a las personas más que por proselitismo, por atracción. Y a ellos se les queda muy claro, porque si no, cuando ellos crezcan y tengan un problema, ¿dónde van a buscar la solución? En una salida fácil. Una salida fácil, es decir, una salida como es el vicio, como es, muchas salidas tremendas, terribles, que no llevan a nada, ¿verdad? Mas, sin embargo, aquellos que les enseñaron a sus hijos que la búsqueda de todo lo que necesitan está con Dios, allí es donde lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a nuestra familia, ¿cómo debemos de evangelizarla? Pues con nuestro ejemplo. Primero con nuestro ejemplo, pero nunca dejar a un lado que tenemos que llevar a cabo esa evangelización. Cuando el Santo Padre nos invita a que sea una iglesia de salida, no nos está diciendo que salgamos tampoco de nuestra casa.
para evangelizar y que nuestra casa la dejemos sin evangelizar. Es algo sumamente importante que nosotros también, pero allí sería también salir de nuestra comodidad. ¿Te implica un trabajo evangelizar a tu familia? Claro que te implica estando bien preparada, te implica saber qué respuestas vas a dar, te implica si hay alguien de otra denominación, y se los digo por propia experiencia, te implica estudiar. Yo de verdad empecé más a estudiar porque había una persona de otra denominación y eso tenía que de verdad prepararme para una plática, porque luego me preguntaban, pero pues dice esta persona, ¿qué es esto? ¿Tú qué dices? No, pues es esto y esto y esto y esto. Darles una respuesta clara y muy convincente. Convincente en el sentido de que tiene sus bases en la palabra, sus bases en el catecismo, sus bases en la vida. Sí, porque si le das una respuesta, pues creo que es esto, pues no los vas a convencer. Entonces, ese salir implicará una formación, implicará un dejar tu comodidad, implicará un dejar de verdad todo eso que poco a poco vas en tu corazón, ¿verdad? Pues como guardando como hasta cierto punto como un cierto egoísmo. Eso implica salir de ti mismo. ¿Salir para qué? Pues para ir hacia los demás, ir hacia aquel que tiene necesidad del Señor, hacia aquel que está necesitando una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra que le abra las puertas a la vida. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo esta exhortación apostólica
Evangelii Gaudium, y estamos ya en el capítulo primero, en una iglesia sin salida. Del capítulo primero, el capítulo primero, el número 1 romano, número 20 ya en toda la exhortación. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver un poquito también cómo esta iglesia, estamos hablando de la iglesia que es el hogar, ¿sí? De la iglesia que vivimos cada uno de nosotros y que también estamos llamados a evangelizar y que también estamos llamados a salir de nuestro propio egoísmo, de nuestra propia comodidad, de todo aquello que nos impide ir al encuentro de los que nos rodean. Pero sobre todo es salir deseando que también nuestra familia conozca todo esto que nosotros conocemos. Yo creo que lo primero que nosotros deseamos cuando conocemos al Señor, pues es que todos conozcan a Dios, que todos conozcan al Señor, ¿verdad? Entonces, pues nosotros debemos de tener muy en cuenta que la primera también evangelización debe de ir a nuestra familia, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar con el número 21. Y el número 21, que también es parte de una iglesia en salida, dice: la alegría del evangelio que llena la vida de la comunidad y de los discípulos es una alegría misionera. Ya veíamos, dice, cómo lo experimentaron los 72, ¿de dónde salió eso? 72 discípulos que regresan de la misión llenos de gozo. Eso lo encontramos en Lucas 10, ¿sí? Y la vive Jesús, que se estremece de gozo en el Espíritu Santo, también en Lucas 10. Lo encontramos ahí, dice, cuando se llena de una alegría inmensa, que dice la palabra, se llena de gozo en el Espíritu Santo y exclama: yo te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños, ¿sí? A los pobres y a los pequeños. Entonces vemos cómo esta alegría pues es parte de esa salida, El número 21 dice: la palabra tiene en sí una potencialidad que no podemos predecir. El evangelio habla de una semilla que una vez sembrada crece por sí sola, y también cuando el agricultor duerme. Y aquí empezamos ya con algo que nosotros a lo mejor tenemos un poquito rezagados, ¿verdad? Lo que es para nosotros, ¿sí? Volver a retomar y sobre todo tener bien en cuenta de esta potencialidad, ¿sí? Que tiene la palabra de Dios, y que nosotros nunca debemos de olvidar esta potencialidad que tiene la palabra de Dios. Jamás debemos de dejar a un lado esto que nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Nosotros debemos de tener muy en cuenta que cuando nosotros somos evangelizadores, jamás debemos de olvidar esto. Jamás debemos de olvidar que la palabra por sí sola tiene una potencia, tiene un poder inmenso. Vamos a leer del capítulo 4 de San Marcos, los versículos 26 y 29. Dice así: también decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros podemos tomar también lo que es parábola del grano de mostaza. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así que en esta, sobre todo, ¿verdad? Nosotros debemos de tener en esta parábola, dice, en estas parábolas de la semilla y la semilla de mostaza, ¿sí? Como la palabra tiene en sí misma, ¿sí? Dice el Santo Padre, una potencialidad que no podemos predecir.
mucho menos medir. Mucho menos medir. Por eso tan importante que nuestra predicación, que todo lo que nosotros digamos, y esto lo vamos a estar retomando una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque yo he escuchado a personas, yo respeto mucho la manera como evangelizan, pero yo he escuchado a personas que hablan de muchas cosas muy bonitas, ¿sí? Muy bonitas y hablan muy bonito. Y la verdad es que como que te acarician el oído, como que te acarician lo que está escuchando, te acaricia porque suena bonito, pero se queda en el oído, porque no tiene esa potencialidad que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, es viva y eficaz, es decir, la palabra de Dios no es solamente una palabra, es viva y eficaz. Es decir, cuando nosotros entendemos sobre todo este término de vivo, nos estamos refiriendo que la palabra de Dios, cuando expresamos que está viva, nosotros debemos de tener muy en cuenta que se trata de una persona, ¿sí? De una persona. Cuando nosotros comprendemos que la palabra de Dios es una persona, entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que entonces ya sabemos a qué se refiere cuando dice que es viva y eficaz. Lo entendemos muy claramente, por ejemplo, cuando leemos aquí el capítulo 4 de los Hebreos. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de dos filos, penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, dice, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el capítulo 14 de San Juan también vamos a encontrar algo referente a la palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que volver nuevamente, y digo volver, 14:23, dice así: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como vemos, y podemos, la Biblia está llena, la palabra de Dios está llena de citas bíblicas donde nos habla de la palabra tremendamente precioso, ¿sí? Y bueno, pues claro, por supuesto, es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta esto y nunca olvidarlo. Nunca olvidar la potencialidad. Imagínense, hay frases muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, la sonrisa es como el sol al amanecer. No sé, se me viene una frase que suena bonito. Ay, la sonrisa es como el sol al amanecer. Y cuando yo lleno todas esas, mi tema sobre esas cosas tan bonitas, o el abrazo de Dios, ¿verdad? Es como cuando sale el sol y te abraza con su luz. No sé, estoy inventando, pero todas esas cosas que suenan bonito. Pero yo lo que digo, cuando nosotros estamos conscientes de lo que dice aquí Hebreos, ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, ¿sí? Y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, imagínate, entre las fronteras entre el alma y el espíritu. Yo no sé hasta dónde. Aquí me está hablando a mí en lo personal ya casi de algo eterno, ¿sí? Porque nosotros, bueno, sabemos que aquí el alma y el espíritu pues es para nosotros aquello que va a trascender hasta la eternidad, ¿sí? Es decir, penetra hasta lo más profundo que puede haber, donde solamente puede entrar Dios, nadie más puede entrar allí. Bueno, tú que vives ahí, por supuesto, tú eres tú, ¿verdad? Pero nadie puede entrar allí si tú no se lo permites. Y es más, por más que pudiera alguien permitírselo, ¿quién puede entrar hasta el alma de una persona? Solamente Dios, solamente la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios entra de esa manera, entonces se empieza a transformar
la vida. Y entonces nos encontramos precisamente con lo que dice aquí San Juan, que si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? El que no me ama no guarda mis palabras, así de simple. Sí, pero bueno, la idea es esta. Dice que si alguno me ama, dice, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Haremos nuestra morada y el culmen de toda vida espiritual, la meta de toda vida espiritual, nosotros ya lo sabemos. El culmen es, bueno, hablando místicamente, es el matrimonio místico. ¿Sí? El matrimonio místico de la que hablaron San Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, hasta Conchita de Hermida hablaba del matrimonio místico. Entonces, ellos, para los grandes místicos, el culmen es el matrimonio místico. Para nosotros, así un poquito más entendible, pues es la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma de los creyentes. Y de esto nos habla Juan 14. ¿Sí? Si el Padre... Si ustedes, dice, guardan mi palabra, el Padre yo vendré, mi Padre les amará y vendremos a él y haremos morada en él. Vamos a una pausa y seguimos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos hablando, antes de irnos a corte, pues como la importancia de la palabra, refiriéndose al número 21 del capítulo primero de la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, que es esta iglesia de salida, y que dice que la palabra tiene en sí una potencialidad, dice que no podemos predecir. ¿Quién puede predecir lo que la palabra, la poderosa palabra, el poder de la palabra puede hacer en un alma? No lo podemos predecir, ¿verdad? Lo que sí podemos saber es que si yo la siembro en los niños, si yo la siembro en los adolescentes, si yo la siembro cuando doy un tema, entonces habrá una esperanza para esa persona. Pero si yo solamente le hablo bonito, con puras cosas, no sé, que no son la palabra, pues allí entra ya la triste realidad de que
puede ser, ¿verdad?, que esta persona no llegue a tener esa bendición de que la palabra venga y transforme sus vidas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro esta situación, ¿sí? Nosotros debemos de saber bien que cuando la palabra es sembrada en un corazón, entonces aquí, como nos dice San Marcos, dice, el hombre echa el grano en la tierra, duerma o se levante, es decir, yo ya no tengo allí nada que ver. Cuando yo ya sembré la palabra, yo ya no puedo entrar al alma, como nos dice Santiago, ¿verdad?, que penetra hasta la juntura, dice, del alma y del espíritu, entre el alma y el espíritu. Yo no puedo entrar. Así que yo ya duerma, ¿sí? ¿Sí? Dice así, duerma o se levante de noche, del día, o del día el grano brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando yo soy de campo, claro, yo no me tocó a mí nunca sembrar, ni mucho menos. Alguna vez me subí en el tractor, ¿verdad? Alguna vez me subí en el tractor para ver cómo sembraban y para ir viendo cómo sembraban. Y pues nada más era por divertirme. Digo, ni por divertirme, quería, ¿verdad? Pero pues la verdad es que la persona que andaba en el tractor, le estorbábamos y ya mi papá decía, ya, quídense, nomás están estorbando, ¿verdad? Y pues ya nos bajábamos. Así que sí veíamos también cómo sembraban la avena, ¿verdad? La avena se siembra muy diferente a cómo se siembra el maíz y el frijol. Pero bueno, lo que sí yo me recuerdo es que era un tiempo de mucho trabajo. Mi papá siempre, pues, bueno, él siempre estaba o sea, viajando o estaba en el rancho o algo, ¿verdad? Pero en ese tiempo traía mucha gente, ¿verdad? Y él la recogía y la llevaba al rancho. Entonces en la mañana se iban muy temprano. Y todavía estaba muy oscuro cuando él llegaban algunas personas ahí y otras iba a pasar por otra parte a recogerlas y se llevaba el camión lleno, ¿verdad? Y que era el tiempo de la siembra, era mucho trabajo. Luego llegaba un tiempo más de descanso, entonces ya sabía que esa gente tenía que descansar o se ponían a hacer otra cosa, los ponía a hacer, no sé, allí en la casa otra cosa, pero ya en el campo habría que dejar ya porque ya estaba hecho la siembra, lo que se había sembrado ya estaba. Y recuerdo eso siempre cuando dice, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Sí? La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando ya el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. ¿Sí? Es decir, ese proceso ya no nos toca a nosotros. Bien lo dice San Pablo, ¿sí? Si San Pablo sembró, ¿sí? Y así exactamente dice, pero ¿quién da el crecimiento? Pues Dios. Dios, ni más ni menos que Dios da el crecimiento. Entonces nosotros debemos de tener bien claro eso cuando predicamos. Cuando nosotros predicamos debemos de saber bien que eso ya no nos corresponde. El fruto le corresponde a Dios y eso nosotros tenemos que tener bien claro, pero a lo que nosotros lo que nos toca es sembrar. Dice en la primera de Corintios 3:16, dice yo, Pablo, planté, ¿sí? Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Sí? Y bueno, pues también dice nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificación de Dios. Es decir, nosotros somos colaboradores de Dios, solamente eso somos. Y Pablo lo dice claramente. Dice, yo sembré, otro vendrá a arreglar, Pablo regó. Dice, pero ¿quién da crecimiento? Pues Cristo. Solamente Cristo es quien da el crecimiento. Entonces nosotros para llegar a ese punto debemos de tener bien en claro esto. Y a donde yo quiero llegar y quisiera, y vamos a estarlo retomando, es volvamos a la predicación netamente evangelística. Volvamos a que nuestras predicaciones, homilías, sean palabra de Dios. A mí me fascina de verdad
cuando leemos algún escrito de los santos padres apostólicos, a alguien que escribió y que son parte de nuestra tradición, buscaban las citas bíblicas como un rompecabezas. Ponían una cita bíblica aquí, enseguida otra, y así van formando lo que querían decir. Y me fascina de ver cómo ellos hablaban con pura palabra de Dios. Así literalmente, buscaban una cita bíblica, la ponían aquí como un rompecabezas, otra aquí, otra enseguida y otra enseguida y otra enseguida, hasta que llegaban a formar todo el mensaje que querían decir, pero con pura palabra de Dios. Y entonces por eso tenía un poder, y por eso a unos hermanos de otras denominaciones respetan y buscan esa enseñanza, porque es palabra de Dios, ¿sí? Nosotros nos debemos de tener bien en claro que ellos, los que nos precedieron, los sabios, pues eso es lo que hablaban, ni más ni menos, palabra de Dios. Entonces nosotros, ¿qué estamos hablando cuando predicamos? ¿Qué estamos diciendo cuando predicamos? Debemos de tener esto en claro, ¿sí? Y vamos ahí a regresar una y otra vez sobre este punto, ¿verdad? Porque nosotros debemos de volver a la predicación con la palabra de Dios. Sigue diciendo el Santo Padre, la Iglesia debe aceptar esa libertad inaferrable de la palabra, que es eficaz a su manera y de formas muy diversas y que suelen superar nuestras previsiones y romper nuestros esquemas. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos admirados, verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta de las personas depende, sí, ciertamente, depende, sí, nosotros podemos predicar la palabra y no pasar nada. Depende también del corazón de las personas, ¿verdad? Y volvemos nosotros a la parábola del sembrador, ¿verdad? Que es, aquí en Marcos viene el capítulo 4 y así, por ejemplo, en Mateo viene el capítulo 3, en Lucas el capítulo 8, sí, pero la palabra del sembrador pues también nos habla de que hay una tierra que dependiendo su aceptación, dependiendo su disposición, pues va a depender también el fruto que se dé. Y en muchas ocasiones, pues esta tierra pues es una tierra dura, una tierra que está llena de espinas, una tierra que está llena de abrojos, una tierra que está llena de piedras, una tierra una tierra que está lista para recibir lo que es la palabra de Dios. Y cuando esto sucede, bueno, pues entonces vemos que entonces la semilla entra y hace su cambio, hace su obra perfecta. Va a depender también de eso, por supuesto. En muchas ocasiones, ¿cuántas veces nosotros no hemos predicado la palabra de Dios, verdad? Y las personas, pues no, ¿verdad? No han dado esa respuesta, no hemos visto en ellos un cambio. Pues nosotros sembramos. Quizá le ha faltado a alguien que riegue, ¿verdad? Quizá está la semilla allí, dormida, hasta que venga alguien que riegue, algo que riegue, y entonces va a empezar a fructificar esa semilla. No lo sabemos. Nosotros tenemos que llevar a cabo la misión de sembrar. Ya el crecimiento, como lo decía San Pablo, ¿sí? Le toca a Dios, ¿sí? El crecimiento le toca a Dios. Nosotros también, como dice San Pablo, nosotros somos solamente colaboradores, ¿sí? Colaboradores, es decir, trabajadores de Dios, ¿sí? Y usted y nosotros, y ya somos la tierra, la labranza de Dios, pues son aquellos que nosotros vamos a evangelizar, ¿sí? Entonces debemos de tener bien en cuenta esto, para que nosotros también no digamos, pues entonces, ¿qué está pasando? Voy a cambiar, porque si les hablo la palabra de Dios y no hay frutos, entonces voy a cambiar y voy a decirles cosas que a ellos les gustan. Es una tentación, Es una tentación nosotros cambiar la palabra de Dios
pensando que a lo mejor va a haber mejores frutos, ¿verdad? Si no hay frutos con la palabra de Dios, y digo, pues a lo mejor otras filosofías, otros pensamientos pueden traer. Yo recuerdo, bueno, pero vamos a una pausa y enseguida les cuento esta experiencia. Vamos a esa pausa. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio Cultural. Una opción diferente en la radio hace posible la libre expresión a través de la cultura. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa El Divino Maestro y estamos viendo pues lo que es la palabra, ¿verdad? La fuerza, ¿verdad? La potencialidad que tiene la palabra, sí, y que nosotros en muchas ocasiones dejamos a un lado la potencia que tiene la palabra, y como hay muchos corazones, ¿verdad? Que pues que no están listos para recibir, pero que nosotros debemos de seguir sembrando, ¿verdad? Que quizá vendrá alguien que riegue, pero el crecimiento solo dependerá de Dios, ¿sí? Y que nosotros debemos siempre de tener la palabra y como primer lugar, y que en muchas ocasiones vamos a tener esa tentación de cambiar, porque si no vemos nosotros frutos, decimos siempre la palabra y no hay frutos, no se quedan, se van al mundo, es decir, se pierden, no sé. Entonces a lo mejor nos hace falta predicar más sobre las ciencias humanas. Yo en una ocasión
pues sí, esa tentación de mejor cambiar la palabra de Dios por algo de psicología. Yo no estoy en contra de que se dé algo de psicología en la formación humana, para nada, pero regresar a la palabra de Dios. Pero ya llenar todas tus enseñanzas de puras ciencias humanas, no estoy de acuerdo, para nada estoy de acuerdo. De que te ayudes, de que te ayudes de las ciencias humanas, sí, pero de que las tengas como algo básico o como lo único que puedes tú transmitir, pues no, pues para eso están otros lugares. Sí, aquí en la iglesia, aquí en la manera, en nuestra evangelización, pues está el evangelio. Si las personas quieren oír otra cosa, pues van a buscar otra cosa, como siempre nos dicen a nosotros, ¿verdad? Es decir, si yo quiero escuchar del mundo, pues voy al mundo. Pero si yo vengo a la iglesia, yo quiero escuchar de la iglesia. Al fin y al cabo, lo que buscan en nosotros es precisamente a Dios, ¿sí? Y bueno, seguimos con el número 23, ¿verdad? Dice, la intimidad de la iglesia con Jesús es una intimidad itinerante y la comunión esencialmente se configura como comunión misionera. Fiel al modelo del Maestro. Es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el evangelio a todos en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. La alegría del evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie. Así se lo anuncia el ángel a los pastores de Belén. No teman, porque os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. ¿Sí? Así que nos dice así muy claramente. Yo recuerdo que aquí en una ocasión, una de las hermanas, siempre en Semana Santa, tenemos ya pues siempre salimos, siempre estamos viendo la manera de evangelizar con los retiros, invitando a los jóvenes, pero en Semana Santa la experiencia que queremos que los jóvenes y los adolescentes, quisiéramos que la gente grande también, es de salir toda la semana a visiteos. Y más todavía, pero en esa semana, como están de vacaciones, pueden hacerlo más días seguidas. Durante el año pues lo hacen, pero no diario, solamente en esa ocasión que están de vacaciones y que todo como que todo lo propicia. Y recuerdo que uno de los jóvenes le dijo a una de las hermanas, dice, ¿pero qué le pasa, madre? ¿Pero qué le pasa? Que no sabe de verdad, ¿sí?, a lo que está exponiendo a los jóvenes a ir usted a predicar. No sabe el peligro que hay aquí en esta colonia. Qué barbaridad, está exponiendo a los jóvenes a algo muy grave. Eso de verdad es algo muy grave. Usted está exponiendo a los jóvenes. No sabe que aquí no se puede hacer eso. Y la hermana se quedó así como que, y entonces el Señor se equivocó, no debemos de ir. Y cuando me platicó a mí, pues yo me reí, dije, pues, óigame, le voy a contar muy bien dónde han andado los misioneros, dónde andaba Pablo, dónde andaba Apolo, qué es lo que les pasó a cada uno de ellos, ¿verdad? Qué es lo que, pues, por supuesto que en todas partes va a haber ese peligro, ¿verdad? Pues si en tu casa hay peligro, pues en todas partes es peligro, ¿verdad? Pero aquellos que se dedican a la evangelización, como dice el Santo Padre, sin demoras, sin asco y sin miedo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque debes de tener bien claro, ¿verdad?, que el evangelio debe llevar a todos sin excluir a nadie. ¿Cómo sabes si esa persona tan mala, tan peligrosa, ¿verdad?, Dios la quiere usar? Hablando de San Pablo, simplemente, ¿quién se atrevía a acercarse a Pablo? Que alguien me diga quién se atrevía a acercarse a Pablo. Nadie, porque sabía que andaban, ¿qué?, persiguiendo a los cristianos, ¿sí? Y entonces imagínense, pues aquellos que de verdad se acercaban a Pablo, decían, ay Dios, pues ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues nos va a matar, ¿sí? Nos va a matar, porque imagínense, y eso lo encontramos donde, pues cuando Pablo, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que cuando Pablo se encuentra de cara con Cristo, ¿verdad? Y que le dice, Saúl, ¿por qué me persigues? Respondió, ¿quién eres, Señor? Yo le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues.
es decir, a quien tú persigues. ¿Quién era San Pablo? Pues aquel que andaba buscando cartas, lo dice perfectamente, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y Jesús se le aparece en el camino y dice, ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento, qué tremendo, se convirtió en un enamorado de Jesucristo. Pero algo que llama la atención es Ananías. Ya recordemos que San Pablo dice que al ver esa gran luz solamente escuchó la voz y se quedó ciego. Entonces lo tuvieron que llevar allá a Damasco, sí, pues de la mano, porque estaba ciego, y dice que allí pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. ¿Cómo estaría el corazón de Pablo? Impresionante. Yo nada más me pongo a pensar en esos 3 días. ¿Qué estaría pensando? En que se encontró con la persona de Jesucristo, el que tanto perseguía. No sé, tantas cosas que pensaría, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor le dice a Ananías, ¿verdad? Dice, Ananías, aquí estoy. Ve, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y había visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Es decir, por supuesto que lo conocía, ¿verdad? En cuanto le dijo el Señor, ve a buscar a Pablo de Tarso, seguramente que el corazón de Ananías dio un vuelco. Yo ir a buscar ese matón, ir a buscar ese hombre que persigue la iglesia, y se lo dice, oye, pero yo sé que, y le dice el Señor, vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Cuando nosotros vamos, a lo mejor esa persona que es tan peligrosa, que le tenemos miedo, a lo mejor es alguien que el Señor ha elegido como un instrumento de elección para que lleve su nombre a tantas personas, ¿sí? Definitivamente que en muchas ocasiones Dios los usa mucho más, hablando, por ejemplo, de los pandilleros, ¿verdad? Hay un dicho que se escuchaba mucho allá en mi rancho, sobre todo refiriéndose a los toros bravos. Nosotros estamos muy unidas a todo lo de los toros bravos, porque ahí San Mateo Valparaíso, pues ahí donde había muchísimos toros bravos. Entonces dicen, para los toros del Jaral era también otra hacienda, del Jaral de Berrio, y se decía, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, y las personas de allá mismo decían, para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Es decir, que para los toros bravos, pues solamente unos caballos iguales, que conocieran a los toros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos, no, pues este nunca se va a convertir. A lo mejor Dios lo tiene como un instrumento de elección para que él mismo evangelice a los propios, ¿sí?, que andan con su pandilla. No sabemos los planes de Dios. A nosotros nos toca sembrar. Vendrá otro Apolo que riegue, pero Dios siempre será el que dé el crecimiento. Nunca lo olvidemos. Dios siempre es el que da el crecimiento. Nosotros solamente nos toca sembrar. Y sembrar, ¿verdad?, con claridad, sembrar con entusiasmo, sembrar con fe, sembrar, ¿sí?, de una manera que ellos vean en nosotros el sembrador alegre, el sembrador convencido, el sembrador que lo único que hace es llevar la palabra al corazón, al alma de aquellos que están allí, y teniendo bien en cuenta que su trabajo solamente es sembrar, y que vendrá otro que regará, pero que Dios siempre dará el crecimiento.
¿sí? Pues hemos llegado al final de nuestro programa Divino Maestro. Les agradecemos su atención. Les deseamos todo el bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón.